Buenos días. Buen día. Pase, por favor. Gracias. Bueno, le voy a hacer unas cuantas preguntas. Su nombre completo, por favor. Víctor Hugo Goncalves, Ya. ¿Edad? 20 años. Ya. ¿Fecha de nacimiento? 11 de septiembre de 99. ¿Dónde reside? Aquí en Cochabamba, ahí al lado del templo, Avenida Atahualpa. Templo de Calacal. Muy bien. ¿Lugar de nacimiento? Brasil. ¿Religión que profesa? Soy cristiano. ¿Estado civil? Soltero. ¿Profesión u ocupación? No tengo ninguna ocupación. Solo quedé en la casa, sin hacer nada. ¿Grado de escolaridad? Bachiller. ¿Hijos? No. ¿Motivo por el que vino hoy a consulta? Estoy con un dolor muy fuerte, doctora. Un dolor muy fuerte en la barriga y hace como 3 días. Hoy ha empeorado mucho. No he podido soportar y vine. ¿Algo más que quiera agregar a eso? No, solo eso. Me duele mucho la barriga. ¿Me pueden contar más sobre el dolor que me dice? ¿Cuándo ha empezado exactamente? Como te dije, hace unos 3 días ha empezado. No estaba tan fuerte, pero hoy ha empeorado mucho. Hoy ha empeorado más. ¿Y cómo comenzó el dolor? De la nada, yo estaba en mi cama mirando la tele y empezó a doler. No dolió mucho al principio, pero un poco. Ahí tomé una medicina y con el pasar del tiempo ha empeorado y hoy llegó a un punto que dolió mucho. ¿Y el dolor cómo es? ¿Le pincha, le aprieta? Me pincha y me aprieta al mismo tiempo. Aquí en esta región, acá más abajo de mi barriga, acá sí duele mucho. Ya. ¿Y el dolor se mueve a algún lado? Sí, al medio de mi barriga se mueve. No está bien. Del 1 al 10, ¿usted qué tanto le duele? Ahora 8. Creo que 8, 9. Ya. ¿Y la duración del dolor en días anteriores qué tal ha sido? Me duele un poco. Yo tomo ahí una medicina cualquier que me dice, no, me pasa un poco, pero después vuelve, dura 1 hora y vuelve. Ya. ¿Y le duele muchas veces al día o solo una vez? Como dice unas 4 a 5 veces. Duele, pasa. Ya. ¿En qué momento es más frecuente el dolor? No hay un mañana, momento. tal vez. No hay un momento. ¿Aparece cuando? Sí. ¿En cualquier momento? Ya. ¿Ha evolucionado el dolor, tal vez? Sí, empezó no doliendo mucho y hoy sí está doliendo mucho. Ya. Más que nunca. ¿Tal vez algo que pueda mejorar el dolor? Sí, cuando yo estoy echado en la cama con la barriga hacia el lado de la cama, ahí sí me mejora un poco. Ya. ¿Y alguna cosa que pueda empeorar el dolor, tal vez? Sí, cuando me tocan aquí esta parte que te dije, o cuando levanto la pierna, principalmente la derecha. Ya está bien. ¿Algún otro síntoma que haya presentado, tal vez? Sí, mareos, muchas ganas de vomitar y una fiebre, pero la fiebre no tan alta. Ya. Menciona que tomó un medicamento, ¿verdad? No Sí. sabe el nombre, ¿no? No sé el nombre, pero era para eso de dolor. Ya. ¿Y podría decirme cada cuánto ha tomado el medicamento? Cuando me dolía. ¿Y por cuántos días? ¿Desde que empezó el Sí, dolor? desde que empezó, estoy tomando. Ya. ¿Alguna cosa más que quiera agregar? No, solo eso mismo, me duele mucho. Ya, está bien. Ahora voy a te preguntar un poco sobre tu histórico de salud, sobre tus antecedentes. ¿Tienes toda la vacunación desde la infancia? Sí, tengo. ¿Tienes alguna vacunación actual, como por ejemplo para la influenza, gripe? Sí, tengo también. Para la influenza. ¿Tienes alguna internación? No que me acuerdo. ¿Alguna cirugía ya? No. ¿Tienes alergia a alguna cosa? No. ¿Y ya tuve cáncer? No. ¿Tienes diabetes? No. ¿Tienes histórico de presión alta? No. ¿Y tu colesterol? ¿Tiene alguna
diarreia? Todo normal. Todo Normal? normal. Hace uso de algum medicamento contínuo? No, también no. Sofreu algum acidente, algum traumatismo, teve alguma fratura já? No, Já passou por alguma transfusão sanguínea? tampoco. Agora vai perguntar um pouco sobre tu histórico familiar, como é a saúde de tua Yeah. família. Tu família tem algum falecido? Todos os papás e tus abuelos estão vivos? Sí, están todos vivos. Sabe de alguma enfermidade de caráter hereditário? No, ninguna. Em tu família tem diabetes, hipertensão? Tampoco, nada. Nada? Tus padres são saudáveis? Fazem algum tratamento para depressão, qualquer No, enfermidade? no, saludables. Sin ningún Tu tratamiento. tens irmãos? Sí, tengo dos. Estão vivos? Sí, vivos. Sofrem de alguma enfermidade? Tampoco. Alguma pessoa da tua família já teve diabetes, pressão alta, alguma enfermidade cardíaca, colesterol, tuberculose, Ninguno. câncer, Também. AIDS, hemofilia, nada? No, ninguno. Vou perguntar agora um pouco sobre tus hábitos de vida. Como é o local que tu vives? Como é sua habitação? Normal, una casa normal. Uma casa normal. Pero é de madeira? Qual é a madeira? No, es de ladrillos, tiene piso bien hecho, todos. Sim. Com quantas pessoas vive? Con cuatro más. Mis Tem dos uma, sí, 4 mais. sí, mis dos hermanos, mi papá y mi mamá. Tem mascotas? No, ninguno. Nenhuma. Como é sua alimentação? Qual é o número de refeições que faz por dia? Normal, hago como cuatro, como bien. Arroz, poroto, lechuga, tomate, carne. E como é o consumo de água? Você consome Sí, bem? consumo bien. Tomo como unos seis vasos al día. E faz alguma atividade física? No, no hago ninguna actividad física. Em uma região que vives, tem alguma enfermidade como a dengue, enfermidade de Chagas, Não. Zika? No tiene. Como é tu sueño? Bien, duermo como a las 11 de la noche, despierto por las 9 de la mañana. E se sente descansado com isso? Sí, Bem. me siento. Você fuma ou já teve o hábito de fumar? Sí, pero no fumo más. Não fuma mais. No. Fumou por quanto tempo? Un año solo y ya no fumo más. E parou há muito tempo? Sí, ya hace tiempo. Há consumo de bebida alcoólica? No, no tomo. Não toma. E há uso de alguma outra droga? No, tampoco. Agora vai ser umas perguntas sobre tua vida sexual. Tem pareja fija? No, Há uso de condones? no soy virgen. Agora vai perguntar um pouco como é a composição de tua família. Normal, como así la composición? Tengo mi padre, Como é tu relacionamento com tua família? Bem? bien, hablamos normal, todos nos damos bien. E tu não estudas, né? Que a voz não Sí, estás estudando. no estudio. Tampouco trabalhas? No, solo me quedé en mi casa. Mis padres me dan las cosas. Tens algum ponto de apoio em tu dia a dia? Uma pessoa que pode te apoiar, que pode ser Sí, mi padre. tu padre? Mi padre, sí. E como essa enfermidade está te afetando em el dia a dia? Ay, ni sé cómo explicar porque me empieza a doler y yo no puedo hacer nada. Quiero caminar en la calle, no puedo. Quiero ni siquiera mirar una tele, no puedo porque el dolor es muy intenso. Te molesta muito? Né? Sí, me molesta mucho, mucho. Vou fazer mais algumas perguntas. Em sua região de sua cabeça, você tem sentido algum dolor, Não. vertigem? Nada, Não. Problemas com a memória? tampoco. Seus órgãos dolem, No, ardem? normal, ninguna alteración estoy sintiendo. Sim. Em seu ouvido, você tem sentido algum dolor, alteração em sua Tampouco. audição? Nada, Sim. Alteração em seu olfato? nada. Sim. Tem tido alguma diferença na degustação dos alimentos, Não. nos gustos? No, Em seu pescoço, tem sentido alguma diferença?
Sí. ¿Tiene tosido, sentido chiados? No. Un poco. ¿Tiene sentido bradicardias, palpitaciones, ¿no? ¿Bradicardia? Palpitaciones. No, palpitaciones no. ¿No? ¿Tiene sentido alguna secreción anormal? También no. ¿Tiene tido alguna dificultad para ir al baño? No, tampoco. Estoy un poco constipado, pero muy poco. Más por causa de la dolor. Sí, también. Sí. ¿Tiene sentido alguna dolor en sus brazos, piernas? No, debido nada. al dolor? Nada, No doctor. está se irradiando. No, nada. ¿Tiene alguna otra cosa que no? No, solo la barriga mesmo, que duele mucho. Nada más que yo pueda decirte. Estoy normal, solo la barriga que duele. Sí. Ahora vamos pasar para su examinación, ¿sí? Ya. Tu sabes tu altura, quanto mides? No, la altura no sé. Não sabes. Sabe tu peso atual? Estaba con 86 kilos. 86? Vamos acá para a balança para eu te pesar e medir, por favor. Pode subir em uma balança, por favor. Sim, ok. Pega a tua altura, por favor. Ok. Pode sentar. Ahora necesito tomar tu presión, por favor, sobre tu brazo. Ahora tenemos que tomar tu temperatura. Necesito que ponga esto debajo y que apriete tu brazo. Y que apriete tu brazo, por favor. Muy bien. Ahora necesitamos hacer un procedimiento para ver si hay alguna diferencia de la temperatura en la región de tu cuerpo. Necesito que vamos a hacer la toma de temperatura rectal. Necesito que tú quites la ropa y ponga esta bata, por favor. Ya. Agora vai ser a toma de tu pulso. Ahora vamos a examinar tu tórax. Ahora, si usted me lo permite, voy a pasar con una inspección muy rápida de manera general, así de todo para completar su historia clínica. ¿Puede ver? Voy a comenzar por su cabeza. Si usted siente algo que le molesta o así, me pueda decir, ¿no? Me va a decir, por favor. Lo voy a desempeñar un poco. ¿No siente ningún dolor cuando presiono? No. ¿Ha tenido algún problema en lo que viene a ser los oídos? ¿Usted escucha de manera normal?
Sim, normal. Por los dos oídos, ¿verdad? Sim, por os dois. Ya. Vamos a hacer algo de manera rápida. Puedes cerrar los ojos, por favor. Me va a decir en qué lado es donde escucha sonido. ¿Dónde escucha el sonido? Este lado, doutor. ¿Puedo darle los ojos, por favor? Ahora. Creo que na frente. En la parte. Ya. Y ahora. De este lado. Ya. Está bien. Está bien. Ahora voy a pasar por lo que es una I, por favor. Ya. Ahora, por favor, voy a estirar. ¿Siente alguna molestia? Como apunta por la mente? Nada. Não. Ahora tampoco. Tampouco. Ya. Ahora va a inclinar, por favor, un poco lo que es su cabeza. Inclinar-se. Va a mirar, por favor, hacia el frente. Ahora voy a hacer lo mismo con los lados. Vas a inclinar la frente, por favor. Ahora voy a hacer revisión en lo que es su boca, por favor. Va a levantar, por favor. Saca la lengua, por favor. Ahora la puede elevar. Assim? Sí. Está bien. Ahora puede bajar la lengua, por favor. Baja la lengua. Trate de relajar un poco más la lengua, por favor. Ya. Voy a revisar lo que es su cuello, por favor. Va a parar serio. Ya, voy a empezar a palpar. Si usted siente que algo le molesta o le duele, me va a avisar, por favor. ¿No le molesta nada? Não. ¿Ahí tampoco? Tampouco. Ya. A ver, puede mirar hacia ese lado, por favor. Hacia este lado. Puede mirar hacia arriba. Ahora, por favor, mire hacia abajo. Ya. Está. Bien, Roberto, ahora voy a examinar tu tórax para ver cómo estás tu corazón y tus pulmones, ¿ya? Por favor, ¿me puedes sacar tu polera? Para que pueda hacer. Doutor, puedes me ayudar? Não vou lograr. Assim, isso. Bom, Por acá, por favor. Que me dói muito se eu sacar. Ai, 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 ai. Ya. ya. Ahora voy a inspeccionar cómo estás. Mantenga la respiración normal. Roberto, voy a hacer la palpación para ver si hay algún edema o alguna cosa así en tu corazón, en tu pulmón, ¿ya? Respira profundo. ¿Alguna vez? Voy a hacer ahora una posterior. ¿Me puedes respirar profundo?
Ya. Mais uma vez. Agora necessita ser na lateral, como estás já. Pero como estás com dolor, não creio que isso vai ser possível. Pero desvia. Voy a hacer la auscultación y toda vez que poner el estatus me hablas del número 33, ¿ya? Ya, doutor. Entendi. Y inspiración, por favor. 33. 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 Ya. Vamos a hacer una parte anterior. Inspiración. Ya. Roberto, voy a hacer la auscultación de tu corazón, ¿ya? Ya, está bien. Ya. Já, Roberto, então vamos dar continuação ao exame físico. E aí vou pedir para que você quede de espalda, com a cabeça para cá e com as pernas para cá, por favor. Ya, doutor. Ai, 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 ai. Sei que vai ser um pouco molestoso tudo isso, o exame físico, pero é necessário para que eu possa atender um bom diagnóstico, já? Ya, doutor. Eu pido para que ponham as mãos acá, ao lado. Ai, ai, ai. Vou fazer a auscultação, já? Roberto, agora eu vou fazer a palpação, já? Está bien. Vou tocar, se sentir dolor me avisa, está bem? Ai, ai, duele. Duele muito acá? Sí, duele. Ay. Ay, ay. Quando sueltas é pior, doutor. É pior? Como é Sim. o dolor, Roberto? Nossa, es fuerte. Fuerte. Y viene de acá arriba, no sé bien, pero me duele mucho. Já, está bem. Vou fazer. Me habla também se duele, está bem? Ya. Ay, 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 ay. Tranquilo. Ay, duele muito. Ai, 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 ai. Ucha, que dolor. Ai, duele. Ai, ai, ai. Doutor, já está, doutor. Já. Duele. Ai.
Bueno, está con sospecha de apendicitis, pero voy para hacerlo diagnóstico correcto, voy a pedir examen de sangre, ¿está bien? Y un ultrasonido, ya está bien, aquí está su orden. Y cuando se hace, y vamos para mí, ¿está bien? Ya, está bien, doctor, gracias. De nada. Gracias. Muy buenas tardes. La exposición de nuestra historia clínica ha sido sobre apendicitis aguda y ahora yo voy a hablar un poco de los aspectos clínicos de la apendicitis. La apendicitis es la inflamación del apéndice que se encuentra en el ciego, en la primera porción del intestino grueso. Normalmente los casos de apendicitis tienen que ser resueltos con una apendicectomía, que nada más es que la extirpación del apéndice por medio quirúrgico. La cirugía se puede dar por medio de dos incisiones, que puede ser la incisión de McBurney, que es en el punto de McBurney, o entonces por medio de una laparotomía exploradora, donde se hace una incisión grande en la región abdominal. Pero estos casos son solamente para en casos de apendicitis perforada. Vamos a hablar un poco de las fases de la apendicitis. La apendicitis va a presentar 4 fases. La primera fase es la edematosa o catarral. La segunda, la flemonosa o supurativa. La tercera sería la gangrenosa o necrótica. Y por último, la perforada. En la primera es la edematosa o catarral. Van a presentar apenas, el apéndice va a estar levemente hiperemiado y con un poco de aumento de volumen, además de una leve congestión sin presencia de exudado. En la segunda fase, que es la flemonosa o supurativa, va a tener un aumento de la hiperemia del apéndice, además de un gran aumento de volumen en el mismo, y en la congestión va a tener la presencia de exudato fibrino purulento. En la tercera fase, que es una fase gangrenosa o necrótica, esto va a depender mucho de la evolución del caso. O sea, una persona que llega al hospital y lleva muchas horas a ser atendida o que tarda mucho en buscar auxilio médico, entonces esto va evolucionando hasta llegar a un grado muy grave en el cual, si la persona no recibe atención médica, puede llegar a fallecer. En el caso de la gangrenosa o necrótica, ya va a tener un color púrpura violáceo, el órgano va a estar casi a punto de explotar, por así decir. Ya va a tener presencia de necrosis con micropuntos necróticos, microperforaciones, y va a tener un aumento del líquido peritoneal que va a ser de característica purulenta y fecaloide. En la última fase de la apendicitis es la más grave, que es la perforada, que también se llama de supurativa, porque de una manera bien simple, bien sencilla, es cuando el apéndice se explota, se rompe y contamina toda la cavidad abdominal, y eso va a desencadenar una necrosis transmural con solución de continuidad, que es la ruptura del apéndice, y una peritonitis localizada o generalizada. Y en estos casos de apendicitis perforada es que el médico va a utilizar la técnica de la laparotomía exploradora para ver el tamaño del daño que esta situación ha ocasionado. En la apendicitis también vamos a tener 2 tríadas. La primera tríada es la tríada de Murphy, que los signos van a ser el dolor abdominal, que va a ser referido por el paciente, las náuseas y los vómitos, además de fiebre. Una persona que llega al hospital con estos 3 signos, la primera sospecha debe ser de apendicitis. La otra tríada que también es muy común es la tríada de Dia-Foley, donde va a tener una hiperestesia cutánea en la fosa ilíaca derecha, o sea, la fosa ilíaca derecha va a estar mucho más sensible al dolor, una defensa muscular en la fosa ilíaca también derecha y una dolor provocada en la fosa ilíaca derecha, o sea, la región de la fosa ilíaca derecha va a estar mucho más sensible al dolor, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de algunos signos clínicos de la apendicitis. La apendicitis es más común en niños, pero también hay casos no muy raros que se pasan en adultos. La apendicitis puede presentar en torno de 40 signos, pero acá vamos a hablar solamente de 10.
El primer signo es el signo de Aarón, que nuestros colegas ya han demostrado, que es la sensación de dolor en la región epigástrica o entonces en la región precordial por la presión del punto de McBurney. En el momento que el médico presiona el punto de McBurney en la fosa ilíaca derecha, la persona va a sentir un dolor precordial o entonces en la región epigástrica. Un segundo signo, también demostrado anteriormente, es el signo de Blumberg, que es el dolor provocado al descomprimir bruscamente el punto de McBurney. Entonces el Blumberg es el signo positivo en el momento de la descompresión del punto de McBurney. El tercer signo sería el signo de Brittain, que en el momento de la palpación en el cuadrante inferior derecho del abdomen se va a producir una retracción, el paciente va a relatar una retracción del testículo del mismo lado. Entonces se palpa el cuadrante inferior derecho y el paciente te va a decir ¡au!, porque se va a asustar un poco, porque el testículo derecho va a retraer. Un otro signo es el signo de Chas, que es un dolor en la región cecal que va a ser provocado por un paso rápido y profundo de la mano de sentido de la izquierda hacia la derecha, porque va a pasar a lo largo del colon transverso. Entonces, en el momento de hacer esta maniobra, la persona va a sentir un desconforto. Un otro signo es el signo del obturador, donde va a haber un dolor provocado, o sea, un dolor a partir de un estímulo en la región hipogástrica, en el momento que se hace una flexión del muslo derecho y al rotar la cadera hacia adentro. El otro signo de Cope también es llamado de signo del psoas, donde hay un aumento del dolor en la fosa ilíaca derecha al realizar la flexión activa de la cadera derecha. Un otro signo también muy común es el signo del chutro, que es cuando la persona está con apendicitis, ya ha pasado un par de horas, ha tardado un cierto tiempo a buscar ayuda y hay una desviación del ombligo. El ombligo que está en la línea media, en el centro del abdomen, se va a desplazar por debajo de un determinado punto. Se desplaza hacia la derecha de la línea media. Otro signo es el signo de Donnelly, que es el dolor debido a la compresión por debajo del punto de McBurney, estando la pierna derecha en una extensión o en una aducción. En este momento la persona va a sentir un dolor. El signo de Dunphy es básicamente el incremento del dolor en la fosa ilíaca derecha. En el momento del paciente tosir o estornudar, va a tener un incremento del dolor. Por último tenemos el signo de Dubart, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha. En el momento del paciente tosir o estornudar, va a tener un incremento del dolor. Por último tenemos el signo de Dubart, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha debido a la compresión del nervio vago derecho en la región del cuello. Se comprime a nivel del cuello el nervio vago y la persona va a sentir un dolor en la fosa ilíaca derecha. Estos son de los 40 signos de la apendicitis, son los más frecuentes.